El 90% de los traders que tradean retail siguen sin entender el concepto que tengo en pantalla. Como vemos en pantalla, voy a estar explicando hoy una de las variaciones de ciclo intradiario. Esta es una de mis favoritas, por lo tanto espero que podáis tomar el mayor valor posible, ya que esta variación me da por lo menos 2-3 trades al mes con respecto a la variación del ciclo intradiario en Londres. Como veis en pantalla, es que la sesión de Londres se encuentra en el medio de la sesión asiática. Entonces, para aquellos que sois un poquito más avanzados con respecto al trading, sabéis que la sesión es bastante importante para saber dónde se sitúa la liquidez y dónde podemos ir o atacar el mercado con respecto a esa liquidez. En pantalla vemos también que tenemos el time frame de M5. M5 es porque yo personalmente soy un trader de intrasesión, es decir, que la mayoría de mis trades soy capaz de sacarles beneficio en un par de horas o 3-4 horas como máximo. Entonces, aquí lo que podemos ver en pantalla es que este trade acabó siendo un 1.6 en apenas 4 horas y 20 minutos. Entonces, ¿qué es la importancia de esto? El poder sacar mayor beneficio en poco tiempo. Principalmente en este vídeo voy a estar explicando la importancia del ciclo de liquidez. Voy a estar explicando la importancia también de zonas de oferta y demanda. Voy a estar explicando la variación del ciclo intradiario, que en este caso no ocurre en la sesión de Londres. Así que con ello, vamos allá. Primero, como podemos ver en pantalla, teníamos parece un cambio de carácter a la alza en este nivel de aquí, que saca previa liquidez, y después de haber sacado esta liquidez, vemos que el precio no sostiene en estas zonas de demanda y que por lo tanto genera altos más altos, sino que genera un bajo más bajo. Esto ya empieza a llamarme la atención porque me doy cuenta que tengo un punto en el cual el precio, aunque ya haya mitigado, que ahora explicaré en un par de minutos la importancia de esto, aunque ya haya mitigado, ha generado o se ha generado el impulso extremo desde ese nivel, y por lo tanto genera una tendencia bajista desde un punto de vista intradiario. Luego lo que vemos es cómo se genera esta liquidez asiática en el medio del rango. Esto es vital para entender si puedo tener una venta o una compra al día siguiente, ya que estamos entrando en la sesión asiática. Algo que me llama mucho la atención, y siempre hay que fijarse con respecto a la sesión asiática, es dónde estoy formando la liquidez. Como podemos ver, estábamos formando liquidez o piscinas de liquidez a ambos lados, tanto en altos iguales como en bajos iguales. Pero ¿por qué los altos se convierten de mayor prioridad? Porque vemos como de cara a la sesión de Frankfurt, que vemos casi 8 de la mañana, 7:45, tenemos una sacada de liquidez del bajo de Asia. Ahora bien, muy importante, con respecto al bajo de Asia, mucha gente toma en consideración que simplemente por sacar el bajo de Asia debemos comprar, y si sacamos el alto de Asia debemos depender. Hay que llevar un poco de cuidado y necesitamos más contexto a la hora de poder generar una buena idea de trading, la cual queramos arriesgar un cierto dinero encima de la mesa. Cuando veo esta sacada de liquidez, sigue sin significar nada tan importante o relevante, ya que mi idea principal deberían de ser las ventas, lo cual una compra en este bajo de Asia sigue sin ser, como ya digo, significante. Luego también veo como en este bloque de aquí, que también es un potencial Smart Money Trap, en este bloque de aquí veo como se encuentra un área de reyección del precio. Esto también es súper importante porque fijaros que esto ocurre para poder seguir atrapando Smart Money Traders en el lado contrario. Aquí el Smart Money Trader tradicional, que coge simplemente un bloque después de un mercado o un impulso bajista, buscará que desde esta mitigación pueda generar bajos más bajos. Aquí lo importante a entender es que aunque se haya generado esta zona de reacción y vemos que tiene todas estas mechas y esta pausa en la sesión de Londres, sigo sin tener un inducement medio. El inducement medio es el que mueve el precio de una manera de intrasesión, y eso es lo que yo busco para tener un movimiento más prolongado. Es decir, yo no busco tener un movimiento de aquí hasta aquí, sino fijaros, busco tener un movimiento de aquí hasta aquí, casi del doble. Y eso es muy importante, y para ello necesito un inducement medio. Si os fijáis, cuando llega a mitigar esta zona aquí que tenemos marcada de color morado, no tenemos el inducement medio. Al contrario, desde un punto de vista de liquidez, estamos en una fase de build-up, que se llama generación de liquidez. ¿Cómo se genera el ciclo de liquidez? Build-up, inducción, mitigación. Estos tres pasos son clave para determinar dónde voy a estar mitigando. Fijaros que estoy dando muchísima información en muy poco tiempo, lo cual si tenéis que volver a ver el vídeo otra vez, mirarlo otra vez. Pero lo importante ahora, como digo, es que en la sesión de Londres estamos generando un build-up porque no tenemos un inducement medio, que es clave en los tres pasos que acabo de mencionar. Tenemos el build-up, hace falta una inducción y por lo tanto luego una mitigación. ¿Dónde se puede dar la inducción? Pues aquí tenemos un alto que puede llamarme bastante la atención. ¿Y dónde se daría la mitigación? En este caso, en este punto extremo. Tendrías el build-up, tendrías la inducción
y posteriormente la mitigación. Entender estos 3 pasos lo que te ayuda o te facilita es a no vender o buscar ventas, por ejemplo, desde aquí, porque esa sería la segunda pregunta. Es, bueno, Alex, entonces, ¿cómo o por qué buscas ventas de aquí y no de aquí arriba? Si están tan próximos y veo que esto es una zona también de Smart Money, que fíjate cómo esta zona de Smart Money también saca liquidez, es porque necesito esta secuencia de 3 pasos para que verdaderamente llegue a la mitigación. Build up, inducción, mitigación. Si no hubiera una inducción aquí, esta sería nuestra inducción. Sería build up, inducción y por lo tanto mitigación al siguiente nivel. Pero como sí que lo hay y sí que tengo un alto del cual fijarme, que es este de aquí que voy a marcar en pantalla, pues sí que tengo un build up, tengo una inducción y una mitigación. Ahora bien, ahora me falla el tiempo, me falla la hora del día, porque esto, Alex, debería ocurrir en la sesión de Londres para tener más probabilidad. Sí, pero también hay una variación, y es la variación cuando ocurre a las 10:30 de la mañana. Por lo tanto, fijaros, también es bastante curioso cuando lo vemos desde un punto de vista intradiario, lo vemos desde un punto de vista de estas temporalidades pequeñas. Fijaros cuando después de haber hecho todo esta zona de reyección durante un periodo de tiempo bastante largo, un par de horas, fijaros como luego no acaba de dar el impulso bajista, pero fijaros qué agresividad en las velas a la hora de ir hacia esa inducción. Es muy importante entenderlo porque ahí es donde verdaderamente se está moviendo la mayoría del volumen, atacando a las zonas de liquidez. Entonces aquí vemos cómo tenemos estos vectores en el precio que vienen a ese punto de mitigación. Ahora bien, fijaos que tenemos un punto de mitigación que va a ser bastante importante porque en este caso no tiene imbalance. Otra curiosidad que tiene el vídeo. La mayoría de gente que traía Smart Money, incluso yo en el pasado, buscaba zonas con imbalance. Esto es una varianza también que tengo en cuanto a puntos de interés y que debo entender que cuando no hay imbalance el precio suele mover de una forma más agresiva. Por esa misma razón, esto es un trade que le llamo trade de límite o un trade en el que verdaderamente desde un punto de vista de alta probabilidad puedo dejar un límite en una zona extrema sin necesidad de una entrada en temporalidades pequeñas porque ya tengo muchísimas confirmaciones para dejar este límite. Vemos que en eurodólar tengo en este caso 5 pips de stop loss, que es más o menos el average, que es la media que tengo con respecto a mis stop losses. Suelo tener una media entre 2,5 y 5,5. Tengo 5 pips de stop loss, trade de alta probabilidad. Este setup es en mi opinión un 10-10 para tomar de alta probabilidad. Y fijaros cómo después de aquí el precio, fijaros la agresividad con la que mueve a la baja. Esa agresividad viene dada porque tenemos un ciclo perfecto de liquidez. Build up, inducción, mitigación a las 10:35. Fijaros la precisión a la que ocurre la hora del día, que es la variación del ciclo de Londres a las 10:35 y vuelve a mover de una forma muy agresiva, dándome incluso en este punto de aquí un rompimiento interno de estructuras que si podemos tener un retroceso a niveles de oferta podríamos tener otra venta y fijaros que en este caso lo tengo marcado aquí con 2 flechitas en verde por si alguien luego lo quiere también backtestear. Esa es una primera entrada, fue la única que yo tuve. La segunda no la hice porque ya estaba en el trade, pero si alguien perdió la oportunidad vuelves a tener otra con respecto a una generación de liquidez 1, 2 y tercer toque del trendline con un inducement menor a la alza. Eso podría haber sido una oportunidad de venta cubriéndome con el stop loss por encima de esta mechita y hubiera sido una continuación en la sesión de apertura de Nueva York. Como ya digo, personalmente no entré porque ya estaba en la venta, pero esto hubiera podido ser una continuación. Podéis backtestearlo y veréis la alta probabilidad que tiene también este tipo de setups. También tengo un vídeo en el canal en el que explico los trendlines y cómo pueden ser atrapada esta liquidez, ya que es bastante importante y se da muchísimo con respecto a entender el mercado de una forma tanto intradiaria como de swing en este caso. Aquí lo que vemos es que entonces por lo tanto tenemos un mercado bajista, hemos tenido el ciclo de liquidez, hemos tenido la hora del día en cuanto a la varianza, hemos tenido una zona de oferta, por lo tanto un mercado bajista, y luego tenemos lo que llamo un potencial Smart Money Trap, ya que a pesar de que da una reacción, sabemos que es simplemente para sacar unos pequeños puntos de liquidez en estos niveles para poder seguir continuando a bajos más bajos. Se da hasta casi un 1.10, bueno, continúa bajando mucho más, pero de una forma objetiva en el precio no lo dejaríamos tanto tiempo, ya que es un ciclo de liquidez en el que solo targetearíamos, en este caso, bajos más bajos a por 1.7. Si queréis cerrarlo en el Smart Money Trap, no pasa nada, también está bien, sería un 1.6, pero es verdad que cerrándolo en 1.7 es un poco realmente como es este setup, ya que este área no debería sostener en el tiempo, debería dar una reacción, porque es otro Smart Money Trap, al igual que este, da una pequeña reacción, aquí también da una pequeña reacción, pero después de dar esa reacción, incluso en esta hora del día, da a la baja. Y por lo tanto, la razón por la que no busco el reversal o el reverso de Nueva York es porque necesito también un medium inducement, como antes comentábamos en Londres, para
tener esa operativa de reverso. Si no, lo que busco más es una continuación. Y por lo tanto, en este caso, si hubiera querido seguir añadiendo posiciones, hubiera sido más una continuación que un reverso en el precio. Vemos aquí en el gráfico, fue un 1.7, esto es el 2 de octubre, estoy grabando esto un par de días más tarde, para que podáis ver cómo exactamente se da una variación del ciclo intradiario que no ocurre en Londres, sino que ocurre a las 10:30 y que por lo tanto puede ser muy útil en vuestro arsenal de trades. Nos vemos en el siguiente vídeo.